Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. Hoy es domingo y ahora debería decir eso de bienvenidos a una entrega más de fotos de la semana. Pero como ha sido puente esta semana, he trabajado poco y la lista de fotos para enseñaros es bastante meh. He decidido que mejor voy a pasar directamente a las fotos del año. Pero no mis fotos del año, sino las fotos del año de Europa Press, las que hemos hecho mis compañeros y yo. ¡Que no cunda el pánico! ¡Han llegado los profesionales! Porque este año me ha tocado a mí hacer la selección de todas esas fotos. Y creo que es interesante compartir con vosotros cómo ha sido el proceso, sobre todo por si os toca hacerlo alguna vez, que directamente digáis que no, porque ya os aviso que es un marrón. Lo primero de todo es tener una selección previa hecha. Esto se consigue pidiéndole a los fotógrafos que todos los meses envíen sus 2 o 3 mejores fotos. Las más bonitas, las más interesantes, las más relevantes, las que ellos quieran. Pero vaya, para que llegue diciembre y tengas ya al menos una preselección ya hecha. Bueno, como seguramente todos estáis preveyendo, yo no había hecho nada de eso, así que cuando entré en el buscador y dije ¿cuántas fotos son? Pues eran un porrón, casi 200.000. Toma la liada. Es evidente que 200.000 fotos no se pueden mirar, así que lo primero que hice fue fijar una serie de criterios. ¿Y qué criterios fueron eso? Bueno, pues fue prescindir de las fotos de corazón y de las fotos de deportes, porque creo que no aportaban mucho a lo que serían las fotos del año, y si la gente de deportes o la gente de corazón quería una selección, pues a lo mejor sería más adecuado que tuviesen una selección propia. ¿Cuál es la mejor opción? Una vez tomada esa decisión, la siguiente decisión fue utilizar solo fotos de fotógrafos propios. Como sabéis, o a lo mejor no lo sabéis, todas las agencias, o casi todas las agencias, yo diría que son todas, pues tienen pequeños acuerdos de colaboración con otras agencias. Por ejemplo, si mi empresa necesita fotos de Rusia, pues no es viable tener a 20 fotógrafos en Rusia para luego la cantidad de fotos que vamos a usar, porque a lo mejor usamos 10 o 12 fotos al mes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se contacta con una agencia rusa y se le dice, oye, ya que tú tienes aquí toda tu infraestructura, ¿qué tal si nos cedes X fotos al mes o las que nosotros te pidamos o lo que sea de tus fotógrafos en Rusia y nosotros te cedemos las fotos que tú necesites de nuestros fotógrafos en España? Así, las dos agencias tienen material y eso sí es viable, económicamente posible, y no hace falta montar una infraestructura tan grande. Vale, bien jugado. Bueno, pues explicado eso, yo me ceñí solo a los fotógrafos que teníamos en la agencia, y luego el ámbito territorial, por supuesto, pues fue solo España. ¿Qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Una vez claros esos parámetros, lo que hice fue hacer una selección de las noticias más relevantes que habían sucedido en España en 2020. Porque estaréis diciendo, 2020, pues pandemia. Pues sí, pero aparte de la pandemia, y aunque ahora no lo creáis, también hubo otras noticias. Aquí reconozco que elegí el camino fácil, me fui a la Wikipedia, y la Wikipedia tiene un listado con todas las noticias importantes que han sucedido en el año. Un buen plan. ¿Cuánto empieza? Yo hice un copy-paste de esa lista, añadí algunas más que a mí se me ocurrían que podían entrar, y luego le enseñé la lista a algunos compañeros para que ellos a su vez me añadiesen algunas informaciones que también consideraban que eran interesantes de colocar en este recopilatorio. Es un plan perfecto. No hay fisuras. Una vez con la lista más o menos completa, pues el siguiente paso era fácil. Te vas a la base de datos de fotos, buscas las informaciones y eliges las mejores fotos de cada tema. Y ahí me encontré con dos problemas. Que había algunas informaciones que tenían varias fotos que eran interesantes, y que había otras informaciones que, bueno, eran informaciones muy importantes, pero que las fotos no eran todo lo bonitas o interesantes que uno pudiera desear. Por ejemplo,
Primer paciente COVID en España. Pues como noticia es muy importante. Pero la foto que nosotros teníamos era la fachada del hospital donde estaba ingresado. Vaya mierda. Como noticia sí, pero como foto no. Así que ahí, bueno, metimos las fotos que teníamos, pero siendo conscientes de que al final tendría que hacer una criba y a lo mejor pues todas esas fotos que no eran todo lo impactantes, entre comillas, que a mí me gustaría, pues igual se iban a salir de la selección final. Estas fotos son tan buenas como las que salen en mi revista de famosos. Con esa selección de noticias o de fotonoticias ya hecha, el siguiente paso fue añadir fotos que eran más o menos bonitas, interesantes, impactantes, aunque a lo mejor no tuviesen una carga informativa tan grande. Aquí sí que os digo que hubiera sido muy importante que los fotógrafos hubiesen hecho este trabajo previo a lo largo del año. Pero yo personalmente no lo hago. Hacerlo ahora era absolutamente imposible, porque sabía lo que iba a pasar. Si me enviaba un correo pidiendo las fotos, pues la mitad no me iban a contestar. De los que me iban a contestar, la mitad lo iba a hacer fuera de plazo. Y de los que iban a hacer dentro de plazo, pues la mitad me iba a mandar fotos que a lo mejor para ellos eran muy importantes, pero que no tenían cabida en el listado. Porque a veces ocurre que tú tienes una foto que para ti es muy importante por circunstancias personales o por cómo la hiciste o por cómo se publicó o lo que sea, pero de cara al listado final de fotos pues igual no es tan importante. Así que lo que hice fue hablar con la jefa de la mesa de edición, que en la mesa de edición pues ya sabéis que por ahí pasan todas las fotos que entran en la línea, y le dije, oye, ¿tú tienes en memoria alguna foto así interesante, aunque no sea noticia, que debíamos meter? Eso es ser profesional, todo lo demás no. Y entonces ella me dio sus 10 o 12 ideas y luego consulté con algunos de mis compañeros de otros medios, les pasé el listado y les dije, oye, esto es lo que tengo. ¿Os suena que haya alguna foto más que se deba dar? Que no sea a lo mejor noticia, pero que os hayáis quedado por que fuera interesante o algo. Entonces ellos también me hicieron sus sugerencias y se metió todo en el paquete. Fíjate qué factura, qué fotografía, ¿no? Los colores. Oh, es la polla. Una vez que ya estaba el paquete montado, lo que tocó fue hacer una criba. Lo primero que hice a la hora de cribar fue compensar mis fotos, porque me di cuenta que aproximadamente el 30% de las fotos que yo había seleccionado eran mías y no me parecía del todo ético. Lo siento, es que creo que soy muy buena persona. Vale que yo estoy en Madrid y que me había tocado cubrir un montón de temas importantes, pero no me parecía lo más correcto tener yo tantas fotos y que hubiese algunos compañeros que tuvieran una o ninguna. Así que lo que hice fue quitar algunas fotos que yo consideraba que eran muy interesantes y poner las de mis compañeros que por circunstancias X a lo mejor yo no las consideraba tan interesantes. Mi ego extiende cheques que mi cuerpo no puede pagar. Pero que de cara al listado funcionaban perfectamente igual. Por ejemplo, pues las fotos de las UCIs. Yo tenía 3 o 4 fotos de mis visitas a las UCI, pero dije, bueno, puedo dejar una y las otras 3 o 4 fotos, pues meter visitas de UCIs de otras provincias. Que a lo mejor no les dejaron entrar tanto como me dejaron a mí, sí, pero para el propósito de la galería, pues sus fotos funcionaban igual de bien y así se equilibraba un poquito el listado. También intenté equilibrar provincias para que todas las provincias tuvieran representación y eso fue absolutamente imposible, así que bajé un poco el listón y intenté que todas las comunidades autónomas tuviesen representación y tampoco lo conseguí, pero bueno, más o menos pues intenté hacer un poquito de contrapesos, poniendo fotos que a lo mejor salieron en la primera criba, volviéndolas a meter, quitando otras para que más o menos todas las zonas geográficas de España pues tuviesen al menos una foto, al menos. Este es el camino. Este es el camino. Ya os digo que no lo conseguí.
Por último, lo que ya hice fue sustituir algunas fotos. A ver cómo lo explico esto. Sustituir algunas fotos que ilustraban una noticia importante, pero que la foto no era buena, y había otras fotos que eran mejores, pero ilustraban una noticia que no era tan importante. Por ejemplo, la primera foto, la foto de Fernando Simón que yo puse era de la primera rueda de prensa que dio, que era como así, pues oye, más representativa porque era la primera vez que se le veía en esta pandemia. Pero la foto no era buena, era una foto bastante chusta. Entonces lo que hice al final pues fue elegir otra foto más bonita de Fernando Simón, pero de una rueda de prensa a lo mejor que había sido pues más normal, que no había aportado informativamente nada. Pero bueno, de cara a la galería quedaba mucho mejor esa foto más bonita que la que había metido yo. Esto no es una negociación. Una vez que ya has hecho todos estos procesos, pues ya solo queda limpiarlo todo, envolverlo, ponerle un lacito y enviarlo a los medios de comunicación. A mí me gustaría poder poneros todas las fotos para que veáis el trabajo que mis compañeros han hecho a lo largo del año, pero por tiempo es absolutamente imposible porque quedaría un vídeo larguísimo, así que lo que he hecho ha sido hacer un pequeño vídeo con algunas de las fotos que yo he considerado que eran más interesantes del año, y es lo que os voy a poner a continuación. Así que espero que os guste, y si es así, nos vemos en el siguiente capítulo de Fotografregando. ¡Hasta luego!